Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra mirada del dólar. Este video que hacemos una vez al mes, los segundos martes de cada mes, en donde estamos hablando precisamente del tipo de cambio del dólar, que se mueve generalmente bastante en el día a día y uno a veces le pierde la mirada. Así que para eso precisamente, para resumir lo que ha sido el último mes, para tener también una visión más pausada de cierta manera, hablamos todos los meses del dólar en nuestro canal. Así que vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y cómo podría evolucionar, seguir adelante el tipo de cambio en Chile. Como siempre, hacemos mención de qué mueve al dólar en Chile y uno de los factores más importantes es el precio del cobre. Si el precio del cobre sube, el dólar cae y viceversa. ¿Y cuál es la razón de esto? Es que si el precio del cobre sube, nosotros en Chile recibimos más dólares por las exportaciones y al haber más oferta de dólares hace caer al precio. Y otro factor que también es muy importante es el dólar index, el dólar a nivel internacional. Este dólar que se mide respecto a las 6 principales divisas a nivel mundial, se pondera, se saca una canasta, un precio en puntos y eso es lo que determina el valor del dólar a nivel global. Por otro lado, también tenemos los diferenciales de tasas de interés. Si es que Estados Unidos tiene tasas de interés más bajitas que en Chile, en general los capitales se van a Chile a buscar ese mayor retorno por esa tasa de interés con bajo riesgo y con posiciones apalancadas, que generalmente a eso se le denomina los capitales golondrina, que se van moviendo de un lado para otro dependiendo de las diferentes tasas de interés. Así que muy importante también ese diferencial de tasas de interés que hoy día sigue siendo muy favorable para Chile respecto a Estados Unidos. Todo esto se resume en flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos. Así que precisamente todo esto que acabamos de hablar está metido en esta balanza de pagos y es ahí donde se va viendo oferta y demanda del dólar en Chile. En términos fundamentales, muy importante el tipo de cambio real, que es un indicador que determina el Banco Central de Chile, tomando en consideración el tipo de cambio real observado, el que se transa en los mercados, pero haciendo un ajuste por inflación comparado con las 20 divisas de los países con los que más comerciamos. Es decir, nuestras principales alianzas comerciales, esas 20 principales economías, se considera los tipos de cambio de esos países y se hace este índice tipo de cambio real, que es muy importante, a través del cual siempre el Banco Central determina si es que el dólar está barato, está caro, para principalmente, en casos muy específicos, poder actuar y de esa forma poder influir en el tipo de cambio. Esto con compras o ventas cuando ha sido necesario. Y por último, más o menos incertidumbre, tanto política como fiscal, es relevante. Y en el último tiempo lo que ha ocurrido en el mundo es que hemos tenido más incertidumbre geopolítica. Y esa incertidumbre impacta evidentemente en el tipo de cambio que ha estado subiendo en las últimas semanas. ¿Cuáles han sido los titulares de este mes? El dólar peso alcanzó un nivel máximo hacia fines del mes de marzo, aproximadamente en los 940 pesos. Esto en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, para luego volver a niveles similares a los observados en el último video que hicimos el mes pasado sobre el dólar. Y esos son niveles hoy día entre 885, 890 pesos aproximadamente, que es precisamente los niveles alcanzados hoy cuando estamos grabando este nuevo video de la visión del dólar. Por ende, desde la última visión, desde ese último video del dólar el mes pasado, el dólar ha caído un 0,5% y el cobre se ha vuelto a situar sobre los 6 dólares la libra, subiendo un 2,4%. Así que se mantiene en regla esta lógica de que sube el cobre y baja un poquito el dólar. En las últimas semanas el petróleo se ha mantenido elevado. De hecho, en gran parte hemos estado con un petróleo WTI sobre los 100 dólares el barril. Y en ese contexto, a pesar de ese petróleo elevado, los metales se han recuperado en el último tiempo, el oro, la plata y de una forma quizás un poquito más importante el cobre. Ahora, precisamente en la jornada de hoy, el petróleo se ha desplomado a niveles más cercanos a los 90 dólares y en ese contexto el cobre ha subido sobre los 6 dólares la libra. Y en un contexto económico, en el último mes, el IMASEC se ha mantenido muy bajito. Seguimos en Chile con un crecimiento paupérrimo, prácticamente sin crecimiento en lo que va del año, enero-febrero. Y la inflación subió de manera considerable en el mes de marzo, por lo que sabíamos. El aumento de los precios de los combustibles impactó en los precios, en el índice de precios, y eso probablemente también se va a extender hacia otros subíndices del indicador ya para el mes de abril. Así que tuvimos una inflación
en marzo del 1% y en el año se espera que llegue a cerrar el año 2026 en torno al 4%, lo cual aleja la posibilidad de que el Banco Central este año baje las tasas. Así que en un contexto en donde Estados Unidos probablemente baje un poquito más las tasas hacia final del año, en Chile manteniéndose, es probable que eso siga beneficiando el peso chileno en el corto plazo por lo menos. Y pasando a mirar los gráficos y el comportamiento del dólar en particular, el gráfico del mes de marzo quedaba de esta forma. Recordemos que ahora estamos haciendo un comparativo respecto al mes pasado, lo que mirábamos en ese momento y lo que vemos ahora. El mes pasado estaba en niveles de 8,86 aproximadamente el dólar, había chocado con la media móvil de 200 periodos en su minuto, un fuerte techo que estaba en torno a los 930, volvió a subir el dólar y llegó a 940 para volver a caer. En ese momento estábamos en una situación probablemente más incierta y con más volatilidad de la que estamos observando ahora. De hecho, todo ese impulso que se dio en su minuto choca con una fuerte resistencia que es esta directriz bajista, la línea azul, y también respeta de esta forma la media móvil de 200 periodos, que es la línea azul que se va moviendo en el tiempo. Y también una resistencia importante en la zona de 9.27, 9.30, que toda esa zona, en definitiva, entre los 9.30, 9.40, era un techo importante que ha sido respetado. Y luego se ha dado la vuelta el precio, yo diría ahora de una manera más significativa o más consolidada, y vemos nuevamente el precio similar al precio del mes pasado, en torno a los 8,87, y también rompiendo la media móvil de 50 periodos, que es la línea roja que aparece ahí. Así que todo vuelve a una cierta normalidad en el último tiempo, en donde el precio del cobre estaba subiendo, los mercados a nivel global estaban estables, tranquilos, y el dólar en Chile podía caer. Y eso se está retomando. Y por lo tanto, con todas las variables que estamos analizando hoy en día, y mientras el petróleo siga en una trayectoria a la baja y se consolide bajo los $100, incluso se consolide bajo los $90 el barril, es probable que el dólar vuelva a buscar esa zona de piso importante en torno a los 850 pesos. Así que, de cierta manera, todo está lentamente volviendo a la normalidad de lo que fue el escenario económico y para los mercados en enero y febrero. Y el Banco Central en el último mes no actualizó el tipo de cambio real. Tenemos el dato del mes de febrero, siempre va con un mes de desfase, pero tocaba ya tener el dato de marzo, no se actualizó, mantenemos el de febrero. Lo que sí debe haber ocurrido en marzo es que subió este tipo de cambio real, probablemente nuevamente sobre los 100 puntos, pero vamos a tener que darle un tiempo para que esto se normalice y volvamos a ver el tipo de cambio real en niveles que creo van a ser en torno a los 100 puntos y quizás un poquito menos, con espacio considerable para volver a caer a los 90 puntos. Ese es nuestro escenario central en un contexto en donde el cobre sigue subiendo, en donde el dólar en el mundo está cayendo levemente y Chile debería acoplarse a las variables que siempre suele mirar, como el precio del cobre y otras más, y por lo tanto ir a buscar la parte inferior de este rango típico del tipo de cambio real que se encuentra entre los 90 y los 100 puntos. Así que hay margen para que siga cayendo el dólar, más allá de la caída que puede tener el dólar a nivel global. Y las comparaciones que hacemos todos los meses, primero que todo, la comparación actual relevante, que es mirar el comportamiento del precio del cobre y también el comportamiento del petróleo. Si se dan cuenta, en la última parte, lo que era tan beneficioso para el peso chileno era que el cobre subía y el petróleo lo único que hacía era caer, y esa brecha, esa gran diferencia que se dio, se volvió a cerrar en el último tiempo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y si se dan cuenta, casi se llegan a tocar estas dos líneas hace algunas semanas atrás y vuelven a distanciarse. Vuelve a subir el cobre, vuelve a caer el petróleo, pero la brecha es mucho menor que lo que fue hace un par de meses atrás. Así que, de todas formas, esto es beneficioso para Chile de fondo, digamos, pero hoy día esa brecha es menor que lo que ocurrió hace algún tiempo atrás. Así que en la medida que siga cayendo el petróleo, se sitúe bajo los $90, el cobre permanezca sobre los $6, eso creo que debería seguir profundizando la caída del dólar en Chile para ir a buscar nuevamente esa zona de 950 pesos, que es como la normalidad que hoy día se podría dar en un contexto de estabilidad para los mercados a nivel global. Y si comparamos el dólar index con el dólar en Chile, si se dan cuenta, el dólar index, que es la línea morada, se ha mantenido prácticamente lateral, muy estable desde mediados del 2025 a la fecha, con mucha más volatilidad por parte del dólar peso, pero lo que sí ocurrió hace algunos meses atrás es que esa brecha
del dólar en Chile respecto al dólar index se cerró por completo a inicios del 2026. Ahí vemos la fuerte caída del dólar en Chile con un dólar index estable. Se vuelve a abrir esa brecha y ahora se vuelve a cerrar. Entonces, si miramos el comportamiento del dólar index y el comportamiento del dólar peso, probablemente en el corto plazo el dólar peso debería estar más cerca de 8.60, 8.55, que fueron los mínimos de comienzo de año. Así que hay espacio para que el dólar vuelva a caer, a retomar esos niveles que se observaban hace algunas semanas, meses atrás. Y eso va en directa relación a que se calmen los ánimos en el mundo y los mercados vuelvan a subir, particularmente las bolsas, y el dólar en el mundo, el dólar index en particular, siga cayendo e ir a buscar la parte inferior de ese rango del último tiempo. Y mirando el desempeño de otras divisas que comparamos, como el real brasileño, el rand sudafricano, el dólar australiano, que son todas divisas comparables con el peso chileno, vemos que el comportamiento del peso chileno ha sido muy parecido al rand sudafricano, pero el real se ha fortalecido mucho en las últimas semanas, así como también el dólar australiano. Por lo tanto, ahí hay una brecha que también podría cerrarse. Y haciendo el análisis más específico del dólar en Chile respecto al dólar en Brasil, ahí podemos ver cómo en los últimos días el dólar en Brasil ha caído a nuevos mínimos del 2024, mientras el dólar va bastante rezagado a ese desempeño. Así que, al igual como el dólar en Chile sigue al dólar en el mundo, dólar index, también el dólar en Chile debería seguir el comportamiento del real brasileño, que siempre es un buen comparador, una buena referencia para el tipo de cambio en Chile. Así que también por ese lado el dólar debería seguir cayendo. Y mirando finalmente el desempeño del cobre, que es la línea morada que está por arriba, comparado con el dólar peso, pero al revés, peso chileno, dólar, para que se vea esto de manera similar el desempeño en el tiempo y no como un espejo. Acá yo siempre he dicho en los últimos análisis de los últimos meses de este video que los niveles alcanzados máximos del 2024 por parte del cobre fueron niveles máximos también alcanzados por parte del dólar o del peso chileno, más bien, que es la comparativa que estamos haciendo ahora. Luego el cobre alcanzó nuevos máximos con bastante volatilidad en su minuto para caer rápidamente. El peso chileno se mantuvo muy bajito y ahora en la última fase, inicios del 2026, vuelve a alcanzar máximos el cobre y vuelve a alcanzar máximos el peso chileno. Pero si se dan cuenta, de nuevo, el cobre está alcanzando máximos del año y el peso chileno está bastante alejado de esos máximos, que son en torno a los 850 pesos. 850 pesos que dan cuenta del máximo del peso chileno por ese factor inverso de la caída del dólar. Así que también acá se observa una brecha que se debería ir cerrando y por lo tanto en el corto plazo hay bastantes probabilidades de que el dólar vuelva a buscar esa zona de 860, 850 pesos, que fueron los mínimos de inicios de año. Así que en esta revisión mensual del dólar podemos concluir que el fuerte rebote que se dio en el tipo de cambio en el dólar logró frenarse en una zona importante de resistencia en torno a los 930, 940 pesos. Ese es el techo más importante hoy en día y probablemente sea la referencia por arriba de niveles máximos que el dólar podría alcanzar en el corto plazo si es que volviera a subir, cosa que se ve hoy día difícil. Y en ese punto pasaban directrices bajistas, resistencias horizontales, resistencias también por la media móvil de 200 periodos, que actuó como techo relevante. Ahora, se están observando estas ganas por parte de Estados Unidos y de Irán de llegar a un acuerdo. O sea, ya desde hace una semana atrás, cuando Estados Unidos dice que hay un principio de acuerdo y se establece una reunión para negociar, independiente de que no se haya llegado a acuerdo, está a la disposición de acercar las posturas y llegar a un acuerdo. Y eso es lo relevante, eso es lo que el mercado lee, le importa y lo pricea, como se dice, le asigna un valor a todos esos hechos en los precios de los activos. Y por ese motivo es que el petróleo está cayendo hoy día a niveles cercanos a los $90, lo cual es una caída muy importante, ya consolidándose bajo los $100, diría yo, y el precio del cobre superando los $6 la libra, también de una manera, creo, bastante significativa, bien consolidado. Y esos dos factores hacen que debería retomarse la presión bajista del dólar e ir a buscar la zona baja, la zona de soporte cercana a 850 pesos. Así que, para finalizar, vuelve a ser relevante este soporte ubicado en los 850 pesos. No sería raro que vaya a buscar esos niveles en el corto plazo el dólar nuevamente. Y como lo dijimos hace algunos meses atrás, nuestra opinión, nuestra visión es que con un mundo más tranquilo, con los mercados evolucionando de buena forma,
el dólar en Chile podría volver sin problemas a buscar la zona de 800 pesos, pero para eso tienen que pasar hartas cosas más que obviamente las vamos a ver ya probablemente en el próximo video, el próximo mes. Y como siempre en la visión semanal de los mercados vamos analizando el desempeño de estos instrumentos, del dólar peso en particular y otros activos que influyen en el actuar del tipo de cambio en Chile. Como siempre revisamos sus consultas, tratamos de responderlas y como siempre también los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en otras plataformas y estaremos acá siempre entregando nuevos videos, nuevas visiones de otros instrumentos y otras cosas que es lo que tratamos de aportar. Así que gracias por estar acá, gracias por ver este video y nos vemos en otro video posteriormente. Que estén bien. Chao, chao.